directa por Colombia. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderada. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Contiene subtítulos de apoyo Closed Caption. Noticentro 1 es presentado por Pons. Hola, feliz noche, bienvenidos a Noticentro 1, emisión internacional. Hoy es viernes 6 de marzo, soy Stig Luengas y estas son las noticias más importantes en todo el mundo. Bienvenidos. Irán amenaza con una guerra en el Golfo y advierte represalias contra Europa, al tiempo que decenas de edificaciones civiles fueron atacadas en el Líbano. Naciones Unidas condena ataques ilegales en Oriente Medio y exige prontas negociaciones diplomáticas. Ecuador declara emergencia en su mayor refinería tras paralización parcial de sus operaciones por incendio. La francofonía se afirma en Colombia como espacio de cooperación multilateral. Banco Central de Venezuela revela inflación del 475% durante el año 2025. Y en deportes, Luis Díaz figura con el Bayern Múnich y James Rodríguez lesionado. Manuel Turizo y Maluma rinden homenaje a la cultura colombiana a través de su nueva canción. Esto y más en las noticias del entretenimiento. El régimen de Irán atacó varios edificios residenciales en Beirut y amenazó a países europeos para que no se involucren en la guerra. Pablo Castro, nuestro editor internacional, tiene los detalles. Pablo, feliz noche. Sticky televidentes, feliz noche. Pues le comento que las fuerzas navales y aéreas de Irán ya han expandido el radio del conflicto tras bombardear complejos residenciales en Bahrein, donde se reportaba la presencia de efectivos de Qatar. Esta agresión contra objetivos civiles y naciones vecinas ya ha sido acompañada por una advertencia diplomática de Teherán hacia la Unión Europea, exigiendo que los países del bloque no se involucren militarmente en la guerra si desean evitar consecuencias directas. En una respuesta de magnitud sin precedentes, el Pentágono también confirmó que las fuerzas aliadas han impactado con éxito más de 3.000 objetivos estratégicos en el interior de Irán en las últimas horas. La ofensiva se centró en depósitos de municiones, centros de mando y de manera crítica en la capacidad naval del régimen. Con este movimiento, Estados Unidos e Israel buscan anular la capacidad de Irán para mantener el bloqueo en el estrecho de Hormuz y también para frenar la ofensiva contra estados del Golfo, consolidando una superioridad táctica que ha dejado a la armada iraní severamente diezmada, informó Pablo Castro, Noticentro. La capital de Irán vivió una nueva jornada de bombardeos en medio del conflicto en Medio Oriente. Teherán volvió a ser sacudida por bombardeos, catalogado por sus residentes como el peor ataque de la guerra, que este sábado cumple una semana que ya deja al menos 217 personas muertas. Mientras los ataques con misiles continúan y los edificios son derribados, los ciudadanos siguen saliendo de la ciudad para encontrar un lugar seguro. Պայթոցներից ձայնը մեկումեջ գալիս է Թեհրանում, բայց օտար քաղաքներից լուրջ չունեմ, տեղյակ չեմ։ Բայց Թեհրանում հետ չէ, օրը կարողորական 5 անգամ 6 անգամ ձայնը մենք լսում ենք մեր տեղից, այսինքն դա։ Վախեցած કે երևի անպայման է լսա այս ձայներից ու դրոմներից անպայման։ Վախել ունի ճիշտ ասած։ Entre tanto, el presidente de los Estados Unidos le exigió la rendición incondicional a Irán. No habrá acuerdo con Irán, salvo una rendición incondicional. Tras eso y tras la elección de un líder grande y aceptable, nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca. Asimismo, el ejército de Israel anunció que en el bombardeo a Irán, en el que participaron unos 50 aviones de combate, el búnker que era utilizado por el guía supremo iraní Ali Khamenei fue destruido. La Organización de las Naciones Unidas lanzó una alerta global, esto ante el riesgo de que el conflicto en Oriente Medio se escape de cualquier control internacional.
El portavoz de las Naciones Unidas transmitió la profunda preocupación del secretario general ante la escalada de lo que calificó como ataques ilegales en Medio Oriente. La organización advirtió que la situación ha alcanzado un nivel de peligrosidad tal que podría espiralizarse más allá de cualquier capacidad de gestión internacional. All the unlawful attacks in the Middle East and beyond are causing tremendous suffering and harm to civilians throughout the region. These attacks pose a grave risk to the global economy, particularly the most vulnerable people. The situation could spiral beyond anyone's control, the Secretary General says. He adds that it is time to stop the fighting and get to serious diplomatic negotiations, as the stakes could not be higher. El organismo internacional enfatizó que los riesgos actuales son insuperables y que la única salida viable es el cese inmediato de las operaciones militares para dar paso a negociaciones diplomáticas de alto nivel. Entre tanto, el gobierno de Ecuador declaró el estado de emergencia en la refinería de Esmeraldas, esto tras el incendio que obligó a la paralización parcial de sus operaciones. La estatal Petroecuador ha oficializado la declaratoria de emergencia en la refinería de Esmeraldas por un periodo de 60 días. Esto tras el grave incidente ocurrido en la unidad el pasado 1 de marzo. Esta medida legal busca agilizar la contratación directa de obras y servicios técnicos para subsanar los daños estructurales y operativos provocados por el incendio. Según el cronograma de la institución, se prevé que las unidades de crudo y vacío retomen sus funciones de manera paulatina a partir del próximo 16 de marzo, permitiendo una normalización gradual de la planta que procesa el mayor volumen de hidrocarburos en el país. A pesar de la magnitud del siniestro y la parálisis temporal de las áreas críticas, las autoridades energéticas enviaron un mensaje de calma a la ciudadanía al enfatizar que el inventario de derivados permite cubrir la demanda interna sin contratiempos. El plan de contingencia actual asegura que el flujo de gasolinas y diésel a escala nacional se encuentra plenamente garantizado, evitando así el desabastecimiento en estaciones de servicio. Este esfuerzo logístico ocurre en un entorno internacional complejo donde el alza de los precios del crudo obliga a una gestión extremadamente eficiente de las reservas estratégicas para proteger la estabilidad económica de la nación. Y a propósito del mes del idioma francés, el grupo de embajadoras y embajadores francófonos le solicitaron a la Cancillería colombiana que el país se integre al grupo como Estado observador. En un momento donde el orden internacional exige mayores puentes de diálogo, la comunidad que habla francés emerge en Colombia como una plataforma que trasciende el lenguaje para enfocarse en la innovación y el desarrollo sostenible. Bajo el liderazgo del grupo de embajadoras y embajadores francófonos, conocido como GAF, esta red de 22 representaciones diplomáticas busca fortalecer los lazos políticos y económicos. El actual presidente de este grupo destaca que pertenecer a esta comunidad representa una defensa activa para la diversidad cultural y la paz. La francofonía es mucho más que solamente un idioma, es también toda una comunidad de valores, defensores de la paz, de la cooperación internacional, y nosotros pensamos que para Colombia podría ser muy útil ser miembro de este foro multilateral porque permite intercambios con países de todo el mundo, porque en la Organización Internacional de Francofonía hay países europeos, hay países de América Latina, hay países africanos, y eso es muy importante en el contexto actual. El dinamismo de esta cooperación se refleja en las aulas colombianas, donde cientos de colegios ya imparten el francés como la lengua de enseñanza, posicionando al país como uno de los más activos de la región en esta materia. Colombia es uno de los países más francófonos en realidad de América Latina. Son centenares de millares de colombianos que hablan francés desde hace mucho tiempo. Hay una historia, una realidad cultural de la presencia francófona en este país, y en realidad la francofonía tiene una presencia a todos los niveles desde hace, diría, 200 años. La francofonía va más allá que solo un idioma, es también para compartir cultura, la educación, el plurilingüismo hoy en día es muy importante. Sabemos con la mundialización la importancia que hay de hablar más que un idioma, y el francés también tiene raíces similares al español,
raíces latín, y pensamos que eso puede apoyar también a Colombia a participar en nuevos foros, participar también por derechos humanos, la paz, también la democracia, que son muy importantes también para nosotros en Quebec. Países hispanohablantes que ya son observadores como Costa Rica acompañan el proceso del gobierno nacional para formalizar esta alianza que abrirá nuevas puertas en 5 continentes. Costa Rica pues obviamente no es país francófono, sin embargo pues sí tenemos muchos colegios y escuelas donde el francés es uno de los idiomas requeridos, igual como el inglés o el mandarín, pero el francés es muy importante y pues nos da mucho gusto formar parte de este grupo. También el ámbito cultural, dentro donde puede incluirse la gastronomía. Durante este mes de marzo, la agenda se descentraliza para llevar eventos culturales y académicos a diversas regiones, demostrando que la francofonía en el país es una realidad viva y en constante expansión. Bueno, Suiza es uno de los miembros fundadores del grupo de embajadores francófonos en Colombia. Y estamos muy contentos de poder participar este año 2026 también con el lema La voz de los jóvenes. Vamos a participar en varias de las actividades, tendremos una película, también participaremos en la feria gastronómica donde vamos a poder presentar varios platos suizos típicos como la raclette y otros. Con esta agenda, Colombia no solo refuerza su bilingüismo, sino que se posiciona en una red global que promete nuevas oportunidades de movilidad y desarrollo para las nuevas generaciones. Tras un silencio de casi año y medio, el Banco Central de Venezuela reveló que la inflación de 2025 cerró en un impactante 475%. El Banco Central de Venezuela ha retomado la publicación de indicadores económicos tras 18 meses de opacidad, confirmando que el país cerró el año 2025 con una inflación anualizada del 475,2%. Esta cifra oficial desvela el impacto real de la crisis monetaria durante el último tramo de gobierno de Nicolás Maduro y el inicio del proceso de transición. Solo en febrero de 2026 el índice de precios al consumidor registró una variación del 14,6%, lo que eleva el acumulado de primer bimestre del año a un preocupante 51,9%, evidenciando que la inercia inflacionaria persiste con fuerza en el mercado interno. La reanudación de los reportes estadísticos ocurre mientras el país intenta normalizar sus relaciones financieras internacionales tras el deshielo diplomático con Washington. Los datos del ente emisor señalan que los sectores de alimentos, servicios de vivienda y transporte han sido los más afectados, erosionando el poder adquisitivo de los ciudadanos que ahora manejan una economía en transición bajo el mando de Delcy Rodríguez. Hay conmoción en el gremio periodístico tras la detención por agentes del ICE de una reportera colombiana. Se trata de Stephanie Rodríguez Flores. Esto sucedió en Estados Unidos. Noticentro 1 habló con la hermana de la periodista detenida, quien entregó detalles de su captura y quien pide a las autoridades consulares que le ayuden en este trágico proceso. La detención de la periodista colombiana Stephanie Rodríguez por agentes del ICE en Nashville, Tennessee, ha tomado un giro tras revelarse que su estatus migratorio contaba con una solicitud de Green Card ya aprobada por el propio Servicio de Inmigración. Según el testimonio de su hermana María del Carmen Rodríguez, el arresto se produjo de manera cinematográfica. Realmente la detención fue bastante agresiva. Fueron 4 camionetas que abordaron el vehículo donde se movilizaba mi hermana con su esposo después de dejar a la niña en el colegio y se dirigían al gimnasio. 4 camionetas, 8 agentes federales del ICE fuertemente armados, la bajan de la camioneta, van preguntando por ella. Es importante aclarar que tienen información muy puntual, tienen fotografías, saben dónde estudia la niña, saben dónde va al gimnasio. El carro en el que se movilizaban es un carro brandeado de prensa porque ella trabaja para Nashville Noticias en Tennessee y estaba completamente brandeado el carro. Sin embargo, detuvieron el vehículo, la bajaron, no se opone resistencia. La defensa argumenta que el ICE justificó la captura por una supuesta inasistencia a citas previas, las cuales, según registros familiares, fueron canceladas por la propia oficina federal debido a una fuerte tormenta invernal en enero o reprogramadas por falta de registros internos en febrero. Actualmente se solicita información de la profesional colombiana, ya que su paradero y estado de salud genera profunda incertidumbre. Pues me gustaría en este punto hacer ese llamado precisamente porque no sabemos nada de ella, no sabemos si está bien, no sabemos qué requiere, no sabemos si la podemos visitar. Lo que dicen en principio los abogados es que esta prisión
no tiene visitas presenciales después de la pandemia, por lo cual se debe hacer a través de videollamada, pero tampoco dan una línea o un espacio para comunicarse con ella a través de estas videollamadas. Tras su detención, fue trasladada rápidamente de Tennessee a una prisión en el estado de Alabama, donde permanece incomunicada. Ante la posibilidad de un nuevo traslado hacia Luisiana para iniciar un juicio migratorio, la familia y el Consulado de Colombia en Atlanta han intensificado las gestiones para solicitar una fianza que permita a la periodista esperar el proceso en casa junto a su familia. En nuestra sección de tecnología en Noticentro 1 les contamos que científicas de México lograron un avance histórico al crear un biosensor para la detección temprana del virus del papiloma humano. Un equipo multidisciplinario de más de 60 profesionales del Laboratorio Nacional de Soluciones Biométricas para Diagnóstico y Terapia de la Universidad Nacional de México ha culminado 10 años de investigación con la creación de un biosensor molecular para el virus del papiloma humano. Este dispositivo, que aprovecha la experiencia técnica adquirida durante la pandemia de COVID-19, utiliza una técnica similar a la PCR, pero con una aplicación mucho más simplificada. El proceso consiste en la toma de una muestra con un cepillo especial que se deposita en un tubo con líquido, permitiendo identificar mediante indicadores de color si la paciente porta alguna de las 10 cepas de alto riesgo, incluida la 16 y la 18. El proyecto ya cuenta con una patente y se encuentra en fase de validación de datos para obtener el registro ante las autoridades regulatorias de México, Estados Unidos y Europa. El objetivo central de esta tecnología es ofrecer una alternativa menos invasiva y más accesible que otros métodos tradicionales. Regresamos con Noticentro 1, emisión internacional. Movida de poder. Las curules de paz quedaron atrapadas entre la política de siempre. Nacieron para amplificar la voz de las víctimas. Hoy, en varias regiones, se disputan con las mismas reglas de la maquinaria. Las 16 curules de paz fueron creadas por el Acuerdo de Paz para que las zonas más golpeadas por el conflicto tuvieran representación propia en la Cámara. Son escaños extra, pensado para liderazgos sociales, no para clanes. Pero La Silla Vacía, junto a su red de periodistas regionales creada para esta campaña, encontró que en varias circunscripciones hay maquinarias tradicionales, clanes políticos y hasta grupos armados ilegales metiendo mano. En el Pacífico Medio, la sombra de Dilian Francisca Toro es evidente. La gobernadora y baronesa del Valle mueve sus fichas a través de su aliado en Buenaventura, el exalcalde Eliezer Arboleda. Su estructura respalda a Cruz Elodia Valencia. En los Montes de María, la disputa es desigual. De un lado, Mayerly Angarita, lideresa histórica de víctimas. Del otro, el clan Ricardo Cantillo, que usa su control sobre las alcaldías de Ovejas, San Onofre y Morroa para impulsar la reelección de Luis Ramiro Ricardo. En el sur del Tolima, el barretismo también juega. La estructura del senador conservador Óscar Barreto busca asegurar la curul a través de María Janet Sabogal. Ella se presenta como opción campesina independiente, pero fue secretaria de la Mujer en la gobernación de Ricardo Orozco y tiene el respaldo de aliados del barretismo en Chaparral, una red que desdibuja la autonomía de las víctimas. En Meta y Magdalena, las miradas apuntan a la estructura del director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman. Según fuentes regionales, la estrategia consiste en apalancar la entrega de títulos y el despliegue de contratistas para impulsar candidaturas afines, como la de Viviana Palacios en Meta y Ángel Tolosa en la Sierra Nevada y Perijá. En el Pacífico nariñense, el padre Arnulfo Mina, el cura mediador de Tumaco, compite con su capital simbólico de pacificador contra la ficha del destituido Neftalí Correa, que respalda la reelección de Gerson Montaño. Aunque Mina no es visto como un político tradicional, sí cuenta con respaldos de peso como el grupo del alcalde de Tumaco y el del gobernador de Nariño. Ese apoyo oficial le ha generado críticas de otros aspirantes. Las curules de paz nacieron como una reparación política para las víctimas, pero en varias regiones hoy son otra pieza en la disputa de las maquinarias. ¿Quiénes están detrás? ¿Cómo operan? ¿Y qué tan profunda es esta captura regional? Es parte de una serie de investigaciones de La Silla Vacía en todo el país. Estos y los demás reportajes completos los pueden leer en lasillavacía.com. Personajes. Muy buenas noches y bienvenidos a Personajes de Noticentro 1. El día de hoy nos encontramos con Germán Ricaurte, director de la Unidad del Gasto Hormiga, pero también candidato a la Cámara por Bogotá. ¿Cómo estás, Germán? Bien, buenas noches. Gracias por esta invitación. Germán, hablamos del día de hoy acerca de esta unidad que tú en conjunto con otros abogados, analistas y también voluntarios, como me comentaban, creaste
para sacar denuncias del gobierno, irregularidades que se han visto en los últimos años. ¿Cuál ha sido esa denuncia que tú crees que puede ser la más delicada? Hablábamos ahorita acerca de la denuncia contra el director de la UNP, una contratación directa a dedo que podría beneficiar al Clan del Golfo. ¿Cómo se dio esa situación? Bueno, la Unidad contra el Gasto Hormiga es una veeduría ciudadana llena de profesionales muy pilos que se dedican a revisar la contratación pública y que velan porque los funcionarios entiendan que los recursos públicos deben invertirse en atender las prioridades y no en caprichos. Entonces hemos denunciado una cantidad de cosas, compras de termos costosos, de ruanas, contratación de entrenadores de fútbol, contratación de entrenadores de tejo y rana, fiestas, eventos que se hacen con la plata de las víctimas, pautas publicitarias que se pagan con la plata de la comida de los niños. Y tal vez los dos casos más sonados son ese de la Unidad Nacional de Protección que publicamos el año pasado, porque se le entregó una contratación directa a una empresa que ha tenido graves escándalos y cuyo propietario terminó preso por vínculos con el Clan del Golfo. Y esto es muy delicado porque queremos que los líderes sociales y los líderes ambientales sean protegidos por personas idóneas. Ese era un contrato directo de 30.000 millones de pesos. Y el otro que fue muy sonado y que se viralizó mucho en las redes sociales y se comentó mucho y generó que el propio presidente de la República tuviera que salir a poner la cara, fue el contrato que revelamos por 10.000 millones de pesos entre la presidencia y una firma de abogados que son quienes lo defienden a él por su inclusión en la lista Clinton. Y nosotros sostenemos que esa es una defensa de tipo personal y que nosotros no tenemos por qué pagarle los abogados a él, a su exesposa y a su hijo. Germán, hablemos primero del contrato de la UNP. ¿Cuál fue la respuesta que recibieron ustedes por parte del director cuando se hizo esta denuncia? Bueno, pues el director muy molesto, incluso dijo que me iba a denunciar. Básicamente ellos hicieron una contratación directa argumentando una urgencia manifiesta. Nosotros lo primero que señalamos es que una contratación de 30.000 millones de pesos uno esperaría siempre que se hiciera por licitación pública. Lo otro que ellos sostienen es que ahora esa empresa está intervenida por la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, y la SAE es un pésimo administrador, lo hemos visto en múltiples casos. Entonces a mí no me da garantías que una empresa de escoltas administrada por la SAE se haya saneado totalmente de las gravísimas acusaciones que recaen sobre ella en apenas un par de meses. Es que la empresa ya tenía un contrato, capturan al propietario y le hacen adiciones presupuestales de 10.000 millones de pesos y después de terminar el contrato, en lugar de buscar otra empresa mejor que prestar esos servicios, le hacen una contratación directa ahora bajo administración de una SAE que no responde y no pone la cara sobre cómo ha sido esa intervención, cuántos empleados sacaron, cuántos empleados cambiaron. Entonces, de nuevo el mensaje es que nosotros queremos que los recursos públicos se inviertan correctamente y a los líderes sociales los protejan personas idóneas. Germán, hablemos ahora del contrato de la lista Clinton, 10.000 millones de pesos para la defensa del presidente. ¿Cómo llegaron ustedes a esos contratos? Nosotros identificamos a través de la plataforma SECOP este contrato de 10.000 millones de pesos que indicaba que era una asesoría legal por sanciones financieras impuestas por gobiernos extranjeros. Así dice el objeto del contrato. Entonces puede ser un poco ambiguo lo que quiere decir esto. Y una vez revisada en mayor detalle la documentación, encontramos que la experiencia que ellos soportaban consistía en la defensa de muchas figuras que habían sido sancionados por la lista Clinton. Y adicionalmente encontramos con que uno de los socios de la firma, el señor Kovalik, aparecía en la cuenta de Twitter del presidente. El presidente había anunciado meses atrás que él lo iba a defender por su inclusión en la lista Clinton. ¿Qué ocurrió con este caso? Que están además los documentos radicados ante la Contraloría y la Procuraduría y se armó un gran debate en la opinión pública frente a este caso. 8 días más tarde el presidente dijo, palabras más, palabras menos, que ese era el costo que teníamos que asumir los colombianos porque la oposición lo había desprestigiado en el exterior. Y la presidencia de la República de alguna manera lo desmintió horas más tarde diciendo que el contrato no tenía nada que ver con la lista Clinton. Sin embargo, un periódico encontró, porque le llegó un documento clasificado, encontró la propuesta inicial de la firma de abogados y en esa propuesta inicial ellos decían pues que querían hacer la defensa del presidente por su inclusión en la lista Clinton e incluían a la esposa y al hijo, pero dejaban por fuera a Armando Benedetti. Él sí lo dejaron como la guayabera en esa defensa. Así que es un caso muy llamativo al que le vamos a seguir haciendo seguimiento porque esos son recursos públicos que están utilizando para una defensa de carácter personal.
Bueno, ahora te pregunto, una de las respuestas que dio el presidente en su momento es que esto afecta internamente al país porque al no poder viajar el presidente no tiene representación, no hay inversionistas que vengan al país, pero que además esto trae un montón de problemas económicos porque hay una desconfianza por parte de otros países en la situación política colombiana. ¿Esto es cierto dentro de lo que ustedes han investigado? ¿Si puede haber una afectación real y justificaría los 10.000 millones de pesos? Sin duda, las actuaciones del presidente terminan afectando la imagen del país, pero eso no quiere decir que nosotros de nuestro bolsillo tengamos que pagarle la defensa a él y a sus familiares. Eso es una defensa de carácter personal que él tiene que asumir. De nuevo, fue una contratación directa, tampoco una licitación pública para encontrar la firma que lo defendiera, pero en nuestro concepto, esa es una defensa que él ha debido asumir de carácter personal, porque la sanción no es al gobierno colombiano y no es al Estado colombiano, sino que es a él como persona. Germán, dentro de las denuncias que ustedes también han hecho están contratos a RTBC, varios desajustes en esos contratos, al parecer también contratos dados a dedos, temas con colpensiones y contratos de publicidad que ha otorgado también la presidencia. ¿Cuáles son esos puntos más críticos que hay alrededor de la entidad? Pues RTBC se ha convertido desafortunadamente en una máquina de propaganda. Por eso una de las propuestas en mi campaña es volver a independizar ese medio de comunicación que sea de carácter institucional, estatal y no de defensa de un gobierno. Finalmente Gustavo Petro se va el 7 de agosto y llegará un nuevo presidente, no sabemos quién sea, pues yo no quiero que ese próximo presidente utilice un medio de comunicación financiado con recursos públicos para hacerse propaganda de día y de noche. Y RTBC se ha convertido también en un aparato en el que a punta de eventos y de transmisiones muy costosas se ejecutan unos recursos muy cuantiosos a los que les hemos puesto la lupa. Y por cierto, una de las revelaciones que hemos hecho es que Holman Morris tiene 3 hermanos y los 3 hermanos han recibido contratos de este gobierno que suman más de 700 millones de pesos. Entonces uno se pregunta, el señor gerente de RTBC, ¿a qué anda dedicado? Y por fortuna nosotros lo que sí celebramos es que él no tenga 10 hermanos, porque si no los 10 estarían trabajando con el gobierno. Germán, recuerdo que cuando hicieron esa denuncia una de las personas que respondió fue María Paula Fonseca, incluso diciendo que si era delito que los familiares también trabajaran. ¿Cuál es la irregularidad ahí? No hay delito, pero esto es una práctica que se conoce como nepotismo y básicamente consiste en que unas familias se toman el poder. Entonces llega una persona a un ministerio, llega una persona a un alto cargo y mágicamente empiezan todos sus familiares a contratar con el Estado. Entonces nosotros consideramos que en el sector público deben trabajar los mejores, que debe aplicarse la meritocracia y no el amiguismo, no los favores. Entonces los ministros han salido a contestar porque publicamos contratos también sobre la ministra de Cultura, el ministro del Trabajo. Han dicho que sus familiares pues son excelentes profesionales y que todos merecen trabajar con el gobierno. Y yo pienso que también esto es una cuestión ética. Más allá de un tema legal, es una cuestión ética. Y es que un alto funcionario debe ir a dedicarse a hacer su trabajo y no está bien que toda su familia empiece a participar en el mismo gobierno. Yo sí creo que esas son prácticas que tenemos que cambiar. Son prácticas que ellos cuestionaban cuando estaban en la oposición, con toda la razón, y que ahora en lugar de cambiarlas, pues las han mantenido, las han perpetuado. Entonces se cuestionaban mucho las roscas en el poder y lo que hicieron fue cambiar de roscas. Te pregunto por el contrato ahora más reciente que sacaron ustedes el día de ayer que tiene que ver con Invías. ¿Qué fue la irregularidad que hallaron entonces en esos documentos? Nosotros le estamos pidiendo al Invías que le explique al país por qué en plena ley de garantías otorgaron contratación directa en el mes de febrero, una por 20.000 millones de pesos a una organización indígena, otro por 13.000 millones de pesos a una organización afro, para el mantenimiento de vías, a pesar de que estas organizaciones, la experiencia que acreditaban no tenía nada que ver con el mantenimiento de vías. Así que es muy delicado que los recursos de la infraestructura se estén entregando de una manera tan ligera, y la ley de garantías se tiene que cumplir. La ley de garantías está allí para no desequilibrar la competencia electoral, y estas contrataciones multimillonarias sinceramente sí pueden generar un terrible desequilibrio. Cuando ustedes realizan estas denuncias a las entidades, ¿cuál es el paso a seguir luego de publicarlas? ¿Radican algo ante un organismo de control para que también siga como su curso penal o administrativamente? Sí, en los casos en los que identificamos que puede haber alguna conducta disciplinable
o una conducta que se pueda sancionar fiscalmente. En otros casos estamos hablando de cuestiones también éticas o de un mal gasto de los recursos públicos o de una compra que nosotros consideramos innecesaria, que pueden haber hecho en el marco de la ley, pueden haber hecho el proceso de contratación, pero son elementos y son actividades que no eran necesarias. Y por eso nosotros hacemos un ejercicio de veeduría que va para los órganos de control también, que queremos hacer exigir el cumplimiento de las normas vigentes, pero al mismo tiempo queremos crear un cambio cultural en el funcionario público para que comprenda que los recursos públicos deben usarse de manera prioritaria. Te pregunto ahora por tema de coyuntura, que es la película del presidente Gustavo Petro sobre el almirante Padilla. Al parecer, $4 millones habría costado esta producción. ¿Qué opinan ustedes al respecto con esta veeduría que también han venido realizando? Este es un ejemplo más de lo que nosotros llamamos un gasto hormiga. Gastarse esa cantidad de dinero del Estado colombiano, del gobierno, de las finanzas públicas, en una película del almirante Padilla, realmente en este momento no es una prioridad. En este país hay gente que no come 3 veces al día, hay comunidades que no tienen acceso al agua potable. ¿En qué cabeza cabe que hacer una película con nuestros impuestos puede ser una prioridad frente a atender a las poblaciones más vulnerables? Y el presidente, además feliz, va al set y se disfraza, ya sirve de actor de reparto. Entonces lo que estamos es cumpliéndole un capricho con nuestros impuestos para que él aparezca en una película. Y además, para rematar el caso, el actor protagónico de la película tiene gravísimas acusaciones en su contra por parte de decenas de mujeres por casos de abuso. Entonces se está enviando un mensaje terrible a la sociedad por todos lados, que los recursos públicos se pueden usar para cumplir los caprichos del presidente, que si van a contratar actores ni siquiera sirven los colombianos, sino que se tienen que traer a un actor estadounidense, y que además no importa que tenga acusaciones por parte de muchísimas mujeres. Entonces, por todos lados este es un caso nefasto y un ejemplo de cómo se malgastan nuestros recursos públicos. Germán, hablamos ahora acerca de tu campaña. Aspiras a la Cámara por Bogotá. ¿Cómo ha sido este recorrido en los últimos meses? Ya pues vienen las elecciones el próximo domingo. Ha sido una campaña muy intensa en la calle, a punta de volantes, a punta de redes sociales, recorriendo todas las localidades de Bogotá. Yo conozco muy bien esta ciudad porque empecé como edil, fui asesor de una concejal, trabajé en el distrito. Conozco bien esta ciudad, pero cada vez que uno hace un recorrido y conversa con las comunidades, se encuentran nuevas problemáticas y nuevas ideas que podemos llevar al Congreso de la República. Entonces ha sido una campaña muy gratificante de recoger los frutos del trabajo de muchos años, pero también ha sido una campaña muy exigente en la que estamos compitiendo con maquinarias muy poderosas. ¿Cuáles serán tus banderas en caso de llegar al Congreso de la República? Nosotros vamos a trabajar por un Estado que sea mucho más eficiente, menos burocrático, que no ande subiendo los impuestos, sino que utilice los recursos públicos de manera mucho más eficaz y concentrado en las prioridades. Vamos en materia de seguridad a presentar una reforma al Código de Procedimiento Penal para dejar muy claro en qué consiste ser un peligro para la sociedad, de tal forma que cuando un ladrón, un atracador, un fletero, un extorsionista es capturado con un arma de fuego, no pueda quedar libre, sino que tenga necesariamente que defenderse privado de la libertad. Y vamos a presentar un proyecto también que impida que un gobierno aumente un mismo impuesto varias veces durante el periodo. Si llega un nuevo gobierno, aumenta determinado impuesto, no lo puede volver a tocar hasta que termine su periodo, porque eso genera mucha inestabilidad y desconfianza en los inversionistas. Germán, muchas gracias por acompañarnos en la noche de hoy. A ustedes muchas gracias, a toda la audiencia, invitarlos a participar en las elecciones de este domingo. El que no se la votar está permitiendo que otros decidan por él. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Noticentro. Volvemos con Noticentro 1, emisión internacional. Buenas noches, esto es Noticentro 1, emisión central. Hoy es viernes 6 de marzo, yo soy Margarita Ortega. Y yo soy Joan Avellaneda. A continuación les vamos a presentar las noticias más importantes de Colombia hoy. Bienvenidos. Todo listo para las elecciones legislativas y consultas de 2026. En Noticentro 1 le contamos cómo votar y qué debe tener en cuenta para ejercer su derecho al voto. Candidatos denuncian fallas en seguridad en medio de recta final de la campaña electoral. Ataques y restricciones para realizar actividades políticas. Demanda pide que el presidente Gustavo Petro no ataque el sistema electoral. Corte llama a indagatoria a congresista y candidato del Pacto Histórico David Racero por caso Fruber. 21 años de cárcel para alias El Beneco, implicado
en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Alerta por masacres en Colombia. En 2 meses, 22 masacres, la cifra más alta en los últimos 10 años. Tras el escándalo generado por el valor invertido en la película Padilla, se dan a conocer las primeras imágenes de la controversial historia. Los detalles en las noticias del entretenimiento. En solo unas horas, Colombia vivirá la jornada de elecciones legislativas y consultas 2026. En Noticentro 1 les contamos qué debe tener en cuenta usted para ejercer su derecho al voto. Ana María Celis, buenas noches. Margarita, muy buenas noches. Pues se acerca la jornada electoral, así que aquí en Noticentro 1 le contamos todos los detalles y el paso a paso y los requisitos que debe tener en cuenta para votar. Para votar, los ciudadanos deben acudir a su puesto de votación con la cédula original, física o digital, único documento válido para sufragar. Al llegar a la mesa, los jurados verificarán la identidad del lector y le entregarán 2 tarjetones obligatorios, uno para Senado y otro para Cámara de Representantes. Además, quienes quieran participar en las consultas interpartidistas para escoger precandidatos presidenciales deben pedir expresamente ese tarjetón al jurado, ya que no se entrega automáticamente. Una vez en el cubículo, el votante debe marcar claramente con una X el logo de partido o número de su candidato de preferencia. En las listas abiertas se puede marcar el partido y el número de candidato, mientras que en las listas cerradas basta con marcar el logo del partido. Que las personas salgan tranquilas a votar en paz, con calma, y que ojalá salgan a votar temprano. Tengan en cuenta que en Colombia para votar no se puede votar con la contraseña. Tenemos, por decirlo así, 3 formatos de cédula de ciudadanía. Una que es la cédula amarilla con hologramas, la cédula en policarbonato y la cédula digital, que es la que tienen los ciudadanos o tenemos en nuestros celulares. Es la única oportunidad o posibilidad de sacar el celular en la mesa de votación para mostrar la cédula de ciudadanía digital. Tenemos un total de 41.287.084 ciudadanos habilitados para votar. Normalmente en estas elecciones votan un poco menos del 50% del censo electoral. Esperamos que se derrote por parte de los colombianos la abstención y que salgan pues masivamente a votar. En el caso del tarjetón de las consultas aparece una sola tarjeta con todas las consultas y solo se puede marcar una opción en todo el tarjetón, de lo contrario el voto será anulado. Después de marcar los tarjetones, el lector debe doblarlos como los recibió y depositarlos en las urnas correspondientes frente a los jurados de votación. Finalmente debe firmar el registro de votantes y reclamar el certificado electoral. Las mesas estarán abiertas entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde en una jornada en la que se elegirán a los representantes en el Senado y en la Cámara para el periodo 2026-2030. Algunos candidatos políticos han señalado que durante estos días han sufrido amenazas y que el gobierno no les ha cumplido con las garantías de seguridad. En las últimas horas se conoció que la sede política del candidato David Valencia fue atacada durante la noche. Según denunció el aspirante, 2 hombres que se movilizaban en bicicleta lanzaron objetos contra el lugar y dejaron panfletos con amenazas en su contra. En el día de ayer, al parecer 2 inadaptados se acercaron a mi sede y lanzaron 2 ladrillos envueltos en amenazas. Las amenazas claramente lo que pretenden es intimidarnos y no nos vamos a dejar amedrentar, vamos a seguir alzando la voz por una ciudad que hoy es víctima de muchas bandas criminales que se sienten los dueños de las calles. Bogotá no se puede rendir. En esta campaña no nos vamos a rendir y este tipo de amenazas no van a callar lo que queremos decir para defender a ese ciudadano de a pie. A estas denuncias se sumó Horacio Serpa Hijo, quien aseguró que no pudo asistir a algunos lugares programados en su agenda por recomendación de las autoridades. El candidato también afirmó que su esquema de seguridad fue asignado hace apenas 15 días, situación que explicó ha limitado su capacidad para desplazarse y realizar actividades de campaña. Hay momentos en donde uno se sentía muy solo, ¿no? Visitando regiones solo, sin seguridad, sin acompañamiento. Y faltando 15 días fue que se pusieron las pilas en mi caso y nos subieron un esquema de seguridad que permitió pues tener un acompañamiento un poco más grande. Así que pues por momentos uno sentía una ausencia del Estado. Usted sabe que el Serpa es un nombre reconocido en todo el país y daba temor, daba susto. Este tipo de hechos se da en medio de la preocupación por la seguridad del proceso electoral. Sectores políticos cuestionan si las medidas del gobierno son suficientes para garantizar la jornada de votaciones en el país. Precisamente la registraduría alertó sobre algunos municipios que ya tienen riesgo de no realizar esta jornada electoral por fallas en electricidad.
La registraduría informó que a menos de 2 días de la jornada electoral, varios municipios del departamento presentan interrupciones o ausencia total del servicio de energía. En estas zonas está prevista la instalación de 97 puestos de votación con 423 mesas, donde 127.000 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto. Aguada, Barbosa, Chipatá, El Peñón, Florián, Guabatá, Huespa, Jesús María, La Belleza, La Paz, Landázuri, Puente Nacional, Puerto Parra, San Benito, Suaita, Vélez, Sucre. Ante esta situación, la registraduría envió una comunicación al Ministerio de Minas y Energía solicitando medidas urgentes para restablecer el servicio y garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral para el domingo. Por otra parte, el Consejo de Estado también estudia una demanda para que el presidente se abstenga de señalar el sistema electoral como un fraude. Una acción popular busca que el presidente Gustavo Petro cese sus reiterados señalamientos sobre irregularidades en el proceso electoral colombiano. En el recurso, incluso piden que se imponga una medida cautelar. Solicitándole al señor presidente de la República que en sus alocuciones presidenciales, discursos públicos o en sus redes sociales omita transmitir o retransmitir cualquier afirmación, opinión o comentario que ponga en duda la transparencia del proceso electoral que se aproxima, especialmente los relacionados con presuntos fraudes electorales. El Tribunal de Cundinamarca aceptó estudiar el recurso y citó a una audiencia pública a la que tendrá que asistir el gobierno como las autoridades electorales para determinar si hay algún indicio de fraude en los comicios. Por otra parte, todo está dado en Colombia según el gobierno nacional para que los colombianos acudan a las urnas este domingo. Ana María Celis para Noticentro 1. La Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al congresista y candidato del Pacto Histórico David Racero por el escándalo en el manejo de su unidad de trabajo legislativo. César Melo tiene los detalles. César, adelante. Hola, muy buenas noches. Pues la Corte Suprema de Justicia decidió llamar a indagatoria al congresista David Racero, actual representante a la Cámara por el Pacto Histórico y también aspirante a una curul en el Senado en las elecciones del fin de semana. Pues el congresista es investigado por los hechos que rodearon el manejo presuntamente irregular de su unidad de trabajo legislativo en el Congreso. Recordemos esas denuncias en las que señala que habría utilizado funcionarios para atender un negocio de Fruver. Pues la Corte Suprema de Justicia escuchará al congresista el próximo lunes en las instalaciones del Alto Tribunal para determinar cuál será el futuro jurídico del congresista, que precisamente este fin de semana se definirá si también llega al Senado a reelegirse. Información que originamos desde el occidente de Bogotá. César Melo, Noticentro 1. En Noticentro 1 hacemos una pausa. Regresamos en segundos con más noticias. Ya volvemos con Noticentro 1, emisión central. Regresamos con Noticentro 1, emisión central. Un juez condenó a 21 años de cárcel a Carlos Eduardo Mora, alias El Beneco, por su participación en el homicidio del ex senador y precandidato presidencial Miguel Uribe. Tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, Carlos Eduardo Mora González, alias El Beneco, fue condenado por un juez a 21 años de prisión. El hombre aceptó que participó en el crimen del ex senador y ex precandidato presidencial Miguel Uribe, tanto en la planeación como en el manejo del automóvil que llevaba al joven sicario. En conclusión, por reunirse el estándar probatorio exigido en la ley, con el cual se acredita la actualización de materialidad de las conductas punibles, así como los presupuestos subjetivos o de la responsabilidad penal, el juzgado emitirá sentencia de condena en los términos como se convino el presente preacuerdo. Pese a que el hombre aceptó cargos, no entregó información a la Fiscalía para esclarecer el crimen frente a los autores intelectuales del ataque homicida. Hay alerta por masacres en Colombia. Según Indepaz, en solo los 2 primeros meses de este año ya van 22 masacres. Esta es la cifra más alta registrada en los mismos meses de los últimos 10 años. Laura Parra nos cuenta detalles. Laura, adelante. Así es, Joan, pues el panorama es desolador y es que Indepaz alerta que tan solo este año ya son más de 100 las personas asesinadas en masacre en Colombia. 13 de ellas eran menores de edad. Los detalles.
Colombia vive su peor racha de violencia. En solo los primeros 2 meses del año se han registrado 22 masacres, la radiografía de un país que llega a elecciones bajo fuego. Es una cifra alarmante que muestra que la violencia sigue golpeando a muchas comunidades del país. Cuando miramos los datos de los últimos años vemos que las masacres no han desaparecido. Desde el 2020 el país se mantiene en niveles muy altos, con cerca de 90 casos por año. Solo en lo corrido de este año ya son 100 las personas asesinadas en masacres en Colombia. El análisis de la última década revela que las regiones más golpeadas por esta violencia sistemática son norte de Santander, Bogotá, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Estas violencias no responden necesariamente a ciclos electorales. Los picos recientes ocurrieron en momentos sin elecciones nacionales. Hoy, muchas de estas masacres relacionadas con disputas por el control de economías ilegales, como el microtráfico, el contrabando o el lavado de dinero, y con la consolidación de poderes criminales locales en barrios, rutas y territorios. Ante este escenario, Indepaz exige acciones contundentes por parte del Estado que brinden garantías reales, no solo para la jornada electoral, sino para proteger la vida en los territorios más vulnerables. Y una nueva polémica sacude al ministro de Defensa Pedro Sánchez luego de conocerse que presuntamente 2 de sus hermanos habrían firmado contratos con el gobierno por más de 700 millones de pesos. Los detalles. La polémica escala porque estos millonarios contratos se firmaron con entidades del mismo sector defensa como la Policía Nacional. La lupa está puesta sobre Juan Carlos Sánchez, hermano del ministro Pedro Sánchez, pues 2 convenios se pactaron mientras su familiar ya era jefe de la cartera. Una vinculación que, según la investigación, configuraría una clara inhabilidad legal. En total, son 7 los contratos firmados con diversas entidades del gobierno nacional que superan los 700 millones de pesos que se dieron durante el gobierno de Gustavo Petro y mientras su hermano lideraba la cartera del sector defensa. El ministro aseguró que no existe conflicto de interés. Mis hermanos son profesionales y tienen el derecho constitucional al trabajo. Lo han hecho desde hace décadas, mucho antes de mi llegada al Ministerio de Defensa, y nunca he intervenido en sus procesos de contratación ni en su continuidad. No existe ningún conflicto de intereses ni habilidad. El ministro de Defensa enfatizó en que la Policía Nacional cuenta con autonomía administrativa y que él no es el ordenador del gasto en dicha institución, por lo que no configuraría un conflicto de interés. Pese a la defensa del ministro, el caso ya genera ruido en los entes de control, quienes deberán determinar si hubo o no irregularidades. Informó para Noticentro 1 Laura Parra. El ex senador Jorge Enrique Robledo presentó una denuncia contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, señalando un presunto incremento en el detrimento de la crisis del sistema de salud en el país. Buenas noches, Margarita. Y es que a través de sus redes sociales, el ex senador Jorge Enrique Robledo informó que radicó una denuncia penal y disciplinaria ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro por presuntas responsabilidades en la grave crisis de salud que atraviesa el país. Esta acusación de mi parte lo que hace en buena medida es ampliar una denuncia que 202 organizaciones interpusieron hace unos días en contra del ministro de Salud, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, porque estas organizaciones señalan que lo que aquí ha habido es una flagrante violación de los derechos de los colombianos a la salud, pues y desarrollan su acusación. Y con mis abogados hemos concluido que si esa acusación cabe, en el caso del ministro de Salud, por supuesto que cabe todavía más en el caso del presidente de la República. En la denuncia se solicita investigar 3 puntos: un posible desacato a los fallos de la Corte Constitucional sobre la financiación del sistema de salud, UPC, el deterioro que habría tenido la nueva EPS tras la intervención y las modificaciones al modelo de salud hechas por el decreto sin aprobación del Congreso. En otras noticias, la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud informó que inconsistencias en la información reportada por algunas universidades estarían frenando el proceso del pago a médicos residentes en el país. La ADRES les recuerda a las universidades que el retraso o inconsistencia en los reportes de información de sus residentes médicos ante el Ministerio de Salud son la causa de que algunos de los beneficiarios no reciban oportunamente los pagos. La entidad reitera que siempre tiene disponibles estos recursos, pero es necesario que la información llegue a tiempo y sin errores.
Dentro de las universidades que estarían presentando inconsistencias en el reporte de residentes para el pago del mes de febrero estaría la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, Universidad Militar Nueva Granada y la Universidad Javeriana, entre otras. Informó para Noticentro 1 María Fernanda Carrascal. Y otra lamentable noticia sacude a Colombia: un presunto abuso a una niña de 3 años en un jardín infantil ubicado en el norte de Bogotá. Buenas noches, Joan, televidentes. Pues en las últimas horas se registró un presunto caso de abuso sexual, esto contra una menor de 3 años, en un jardín ubicado en el norte de la ciudad. La situación involucra al Jardín Infantil Stanford, institución educativa en la que, según la denuncia presentada por los familiares, un docente habría cometido los actos inapropiados durante una clase de ballet. Ante la difusión de la denuncia, el Jardín Infantil emitió un comunicado oficial en el que se refirió a las acciones adoptadas tras conocer la situación. Desde el momento en que tuvimos conocimiento el día 4 de marzo de 2026, en horas de la mañana, de los presuntos hechos, nuestra prioridad ha sido garantizar el cuidado y la protección de los menores de edad, así como brindar acompañamiento respetuoso a la familia involucrada. Por lo pronto, las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer este indignante hecho. Y en otras noticias de Bogotá, es alarmante el aumento que se ha registrado en el último año, esto en casos de violencia escolar. De 31.000 casos pasamos a 39.000 casos. Y esto nos da un porcentaje que aumenta de casi el 25%. Un caso en particular que nos llama la atención es el tema de la violencia entre pares, es decir, lo que puede pasar entre jóvenes, peleas al interior del colegio, desacuerdos que no son gestionados adecuadamente. Entonces ahí, digamos, no es la única violencia, por supuesto, que atendemos. Ante este panorama, el distrito anunció la implementación de cámaras de videovigilancia y circuitos cerrados de televisión en todas las instituciones públicas de la ciudad. Cuando nosotros llegamos, los entornos, los colegios de Bogotá, las instituciones y las sedes tenían alrededor de 4.000 cámaras. Ya llegamos a una cifra que es de 10.815 cámaras gracias al nuevo esquema de vigilancia que se está implementando. Eso nos ha permitido instalar en colegios más de 6.000 cámaras nuevas. Y es que el anuncio de esta medida se da en medio de la posesión de la actual secretaria de Educación, Julia Rubiano, quien llega a este cargo a asumir retos en cuestión de seguridad para la capital del país. Informó para Noticentro 1, Valentina Mejía. Vamos a hacer una breve pausa en Noticentro 1. Y regresamos en instantes. Se conoció el costo de vida de los colombianos durante el segundo mes de este 2026. Así es, muy buenas noches. Pues la inflación o el costo de vida de los colombianos presentó un incremento por segundo mes consecutivo. De acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, la mayoría de los grupos de gasto presentaron un incremento, gran parte de ello por el ajuste al salario mínimo legal del 23%. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en febrero el índice de precios al consumidor se ubicó en 1,08%, mientras un año atrás registró 1,14%. En el año corrido la inflación subió de 2,08% al 2,27%, mientras en los 12 meses pasó de 5,28% a 5,29%. Los grupos con mayores incrementos fueron educación con el 5,64%, en parte por la temporada escolar. Le siguen restaurantes y hoteles con el 1,38% y alimentos con el 1,30%. Fue la educación la que tuvo el segundo aporte, 0,23 puntos porcentuales, educación básica primaria, educación secundaria, educación terciaria, en ese orden tuvieron los aportes, que es lo que vemos casi siempre todos los febreros. Por ciudades, Tunja, Pereira y Medellín presentaron las mayores tasas de inflación para el mes de febrero. Bien, para este mes de febrero, Tunja tuvo la mayor variación, 1,76%, siguió Pereira 1,35%, Medellín 1,32%, Manizales 1,28%. Y en el otro extremo tenemos Sincelejo 0,69%, Riohacha 0,59% y Valledupar 0,55%. De acuerdo con los analistas del mercado financiero colombiano, las mayores presiones sobre la inflación llevarán a mayores incrementos de las tasas de interés por parte del Banco de la República. Me despido desde el centro de Bogotá, Freddy Gómez, en Noticentro 1. Y atención a esta noticia, un informe de Naturgas revela que Colombia está perdiendo terreno en la transición energética. Se mantiene la preocupación por la falta de políticas de incentivos en el gas natural.
Ante la limitada oferta de gas en el país, varias industrias han comenzado a reemplazar este energético por otras fuentes que resultan más económicas, pero también más contaminantes, lo que está llevando al país a un retroceso en la transición energética. Evidenciamos un retroceso en la transición energética. Esto pareciera ser un retroceso silencioso. Así las cosas, habiendo identificado este impacto, lo que nosotros solicitamos para trabajar de manera articulada y coordinada con el Gobierno Nacional, con el Congreso de la República y las demás instancias también territoriales, es que necesitamos incrementar la oferta de gas natural. La presidenta de Naturgas también señaló que es necesario proteger el bolsillo de los colombianos y al mismo tiempo alertando que a futuro puede incrementar el precio del gas. ¿Podría tener un impacto? Sí, a futuro en lo que tiene que ver con los precios que se negocian en el mercado internacional. Sin embargo, hoy en día le puedo dar garantía que el gas importado que se ha comprado en Colombia se compró hasta el mes de mayo. Es decir, que estamos blindados hasta mayo en lo que tiene que ver con el impacto de los precios. Además, cifras del sector muestran que el promedio de producción de gas natural en 2025 cayó un 17% frente al registrado en 2024, lo que refleja las dificultades que enfrenta el país para asegurar este recurso. Y hoy en Dinero Inteligente les contamos cómo la Bolsa de Valores de Colombia implementa medidas en favor de las mujeres inversionistas en el mercado de capitales. Dinero Inteligente es presentado por Pibank. Esa reflexión. Con el fin de impulsar una mayor participación de las mujeres como inversionistas en el mercado de capitales colombianos, la Bolsa de Valores se sumó a la iniciativa Ring the Bell of Gender Equality, liderada por la World Federation of Exchanges. Un estudio revela que más de 214.000 mujeres se encuentran registradas en la plataforma, lo que representa cerca del 29% de sus usuarios. Sin embargo, solo alrededor del 27% de estas usuarias han realizado inversiones, lo que refleja una oportunidad para transformar ese interés en participación activa en el mercado. La importancia de este camino, obviamente, para los temas de igualdad de género, pero más allá de eso, en el valor que eso trae para el mercado de capitales. Y aquí coincide, digamos, los esfuerzos, una mayor inclusión de las mujeres con, en general, el esfuerzo de que en Colombia el mercado de capitales tiene que ser más inclusivo a todos los niveles. La iniciativa diversifica el mercado de valores del país. En Noticentro 1, estos son los indicadores económicos para hoy, viernes 6 de marzo. Indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.795 pesos con 55 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.730 pesos y la venden entre 1.770 pesos. Un euro cuesta 4.364 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 93 centavos. El precio interno se cotizó a 2.223.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $90 con 66 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $92 con 23 centavos. Ya volvemos con Noticentro 1, emisión central. Llegó la hora de acostarse, cerrar los ojos e irme a dormir. Me voy a descansar. Los dientes voy a cepillarme, apago todo y beso a mamá. Me voy a descansar. Hasta mañana. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Regresamos con Noticentro 1, emisión central. Personajes. Bienvenidos a Personajes, yo soy Ramiro Avendaño. Hoy nos encontramos con Paloma Valencia, precandidata por el Centro Democrático a la gran consulta que votarán los colombianos o votaremos los colombianos este 8 de marzo. Paloma, bienvenida a Personajes. Ramiro, un saludo cariñoso para ti, para toda la audiencia de Canal 1. Feliz de estar aquí en Personajes. Bueno, Paloma, las encuestas en todas sus formas te
te dan como la virtual ganadora de esta consulta o quien tiene mayores probabilidades. Pero más allá de eso es, ¿en qué consiste tu propuesta? ¿Tú qué crees que es lo que hay que atender y por qué crees que se está la gente acogiendo con tanta fuerza tu propuesta? Ramiro, yo creo que yo estoy representando lo que la gran mayoría de los colombianos quieren. Un país donde los colombianos podamos vivir sin miedo. Hemos dicho, vamos a lanzar ya unos operativos para capturar a los extorsionistas y para recoger la droga de nuestras calles. Y entender que el narcotráfico en Colombia está profundamente vinculado con el problema de la violencia. Si nosotros logramos disminuir el narcotráfico y propender por un país sin narcotráfico, vamos a disminuir la violencia. Los violentos sin plata son como unos ositos de peluche. Pero la seguridad no es un plan de gobierno. Mira, la seguridad es el principio de cómo puede vivir una sociedad. ¿Qué es lo que yo quisiera para los colombianos? La construcción de una economía fraterna, que no es el capitalismo salvaje que olvida a los más pobres, que deja de lado a los colombianos o a los ciudadanos que tienen menos. Pero tampoco es el modelo que nos propone este gobierno del estatismo, un gobierno que quiere y que odia a todo el sector privado, que le parece que la riqueza es indeseable, que todo lo que sea privado es como pecaminoso. Yo creo en otra cosa, y es defender a que los privados produzcan, porque la única manera de aliviar la pobreza es con riqueza, pero uno tiene que entender que lo que necesitamos es un sector privado que cree empleo, que le dé oportunidades a los jóvenes, a la señora que quiere conseguir un trabajo. Y ese sector privado para crecer necesita que disminuyamos drásticamente los impuestos para que se puedan pagar buenos salarios y que podamos tener un Estado austero, un Estado que no dilapide la plata en ministerios, en embajadas, en consulados, sino que la concentre en los bienes públicos, que son, por supuesto, la seguridad, la infraestructura, la educación, pero sobre todo el cuidado a los colombianos más pobres. Y ahí tengo que mencionar el adulto mayor, la madre cabeza de hogar, los informales, que son mi agenda más importante. Porque, Ramiro, nosotros estamos así. Hay que visibilizar a esos colombianos que trabajan todo el día y que no logran ni siquiera el salario mínimo, que están agobiados por el gota a gota, por la extorsión. Nosotros, ¿qué necesitamos? Poderles llevar crédito, poderles llevar organización, cursos, tecnología, datáfonos, para que puedan empezar a crecer y sacar sus negocios adelante. Y por supuesto, como mujer, tengo un compromiso enorme con la niñez y la juventud, una mejora educativa en la calidad, que signifique mejores oportunidades y un tema central: cursos de tecnología gratuitos para esos jóvenes que hoy no están estudiando ni trabajando. Esa es la esencia de la economía fraterna, que le vaya bien al empresario, al trabajador, al informal, al microempresario, a la madre cabeza de hogar, a nuestros jóvenes. Paloma, ¿cómo pasar de la publicidad a la realidad? Pareciera que lo que está sucediendo hoy es que victimizan al adulto mayor con el bono pensional, montan unas historias alrededor de la reforma pensional misma, reforma a la salud. Conocimos en las últimas horas, además, que el presidente de la República parece que se hizo una película a sí mismo, no nos para de sorprender. ¿Cómo pasar de esta idea de Estado show, que sobregasta y que al final no resuelve los problemas de la gente, a un Estado eficiente, sensato y que genuinamente funcione para generar bienestar colectivo? Lo primero, Ramiro, es que yo creo que el presidente Petro es como un presidente poeta, ¿no? Él vive pendiente de qué puede decir. Tiene la boca dulce, dice cosas, elucubra, saca frases que son rimbombantes, que a algunos les llegan al corazón. Pero la realidad es que es un presidente que no pasa de las palabras. Yo a veces digo que Petro tiene la boca dulce, pero no tiene corazón, porque es un presidente que no le resuelve los problemas a los colombianos. Y yo creo que esto no es de izquierdas ni de derechas, Ramiro, esto es de preservación de la democracia y de la solución de los problemas de los colombianos. Y eso se logra con personas que les gusta trabajar,
con personas que entiendan los problemas. Usted puede tener voluntad de solucionarlos, pero si no los entiende, pues lo que hace es más daño. Usted necesita tener personas con capacidad, con experiencia, y necesita personas que les gusten los resultados más que las palabras. Fíjese que el presidente Petro es tan amante de las palabras que él dice que la gran solución para Colombia es una nueva constituyente. Ramiro, yo me preguntaba el otro día, ¿qué problema de Colombia se soluciona escribiendo una nueva ley y una nueva constitución? Ninguno, porque nosotros no necesitamos escribir más cosas. Nosotros necesitamos es hacer que las cosas pasen para que los colombianos estén bien, para que recuperemos el sistema de salud, la seguridad, para que los jóvenes tengan oportunidades, para que los informales dejen de estar extorsionados y en el gota a gota. Nosotros lo que necesitamos es hacer cosas, invertir bien la plata. Paloma, en temas de seguridad, Colombia es un país de gente honesta. Y unos pocos han estado haciendo una cantidad de males que parecen seguir creciendo. ¿Cómo garantizarle a esa gente honesta que va a poder caminar por las calles tranquila, que va a poder tener sus negocios sin extorsión, que no se le van a volver a robar a los hijos como por fin confesaron los de las FARC, que se habían robado cerca de 19.000 niños? Seguramente son muchos más y estos son solo los que confiesan, pero que la gente honesta pueda volver a confiar o pueda confiar y creer que desde el gobierno nacional están resolviendo las cosas a su favor y no para enriquecerse. Pues Ramiro, mira, yo lo que creo es que los colombianos tenemos que entender que este país ha tenido como una especie de locura colectiva, donde nos dijeron que para uno poder vivir en paz tocaba era darle gusto a los criminales y había que abrazarlos y chocholearlos y entregarles lo que ellos pidieran y darles impunidad. Se inventaron toda una doctrina sobre el delito político según la cual uno podía matar colombianos, secuestrar, dinamitar los pueblos, poner campos de concentración, reclutar 18.000 niños, volverlos esclavos sexuales y abortarlos cada vez que quedaba una niña de esas embarazada, y que resulta que todo eso era por el bien de la patria, por la revolución. Eso es una enfermedad. Colombia tiene que entender que a uno no le interesa qué piensa el criminal. Es una conducta objetiva cuando se comete un delito, y lo que tiene que haber es una consecuencia objetiva, que es la cárcel. Colombia tiene que entender que la única manera de vivir en paz es metiendo a los bandidos a la cárcel. Ah, que esto es populismo, que esto no sé qué. No. Esta es la fórmula que ha usado el planeta entero. Vaya y cometa un delito en Europa, en Estados Unidos, en Rusia, en cualquier país. Lo que va a encontrar es que usted va a la cárcel. Aquí no le van a decir, ¿y usted por qué lo mató? ¿A qué grupo pertenece? ¿Usted tiene alguna ideología política? Venga, hablemos con usted, miremos a ver quién es. No. Uno tiene que entender que el país se tiene que enderezar. Y enderezar es hacer cumplir la ley. Claro que tenemos que tener cárceles decentes, sin maltratar a los presos, cárceles productivas, colonias agrarias, cárceles de confección, cosas por el estilo, donde la gente trabaje, porque el trabajo verdaderamente dignifica al hombre y que no le cuesten a los colombianos. ¿Cómo que no hay plata para una madre cabeza de hogar y nos gastamos 2.600.000 pesos en un preso? No, nosotros tenemos que organizarnos de manera que las cosas funcionen bien y la plata se invierta en los colombianos que se portan bien. Paloma, tocaste un tema muy importante y sobre el que quiero volver, que es el asunto de ese fin justifica los medios, de alcanzar el poder a través de la combinación de todas las formas de lucha que ha incluido secuestrar, violar 18.000 o más niños, matar más de 95.000 personas. ¿Cómo hacer ese llamado a la sensatez para que los colombianos comprendan que eso no se puede permitir y cualquier cosa en su voto que se parezca a apoyar a quienes hicieron eso o a apoyar a quienes le están dando una falsa segunda oportunidad a estos individuos es simplemente repetir errores del pasado? Vea, Ramiro, hoy estuve con una pelada joven. Me dijo, los jóvenes queremos vivir en paz, pero a mí me preocupa mucho, Paloma, que tú hables de imponer autoridad, porque entonces me hace pensar que va a haber más violencia. Yo le dije, mi linda, infortunadamente, la aplicación de la autoridad es dolorosa, porque hacer cumplir la ley, pues implica el ejercicio de la autoridad del Estado. Pero hay que entender lo siguiente, Ramiro.
o nosotros tenemos un Estado fuerte que ponga orden, o vamos a vivir en violencia. Y lo que no podemos permitirnos es seguir en violencia. Colombia lleva más de 32 procesos de paz. Yo les digo los atajos. Como les da miedo aplicar la ley, como no les gusta contrariar a los bandidos, entonces cada vez les ofrecen una impunidad distinta. Seguimos siendo uno de los países más violentos del mundo. Las cifras que oí el otro día hablan de que en los últimos como 100 años los colombianos hemos matado 500.000 personas. 500.000. Pues eso cuando uno lo oye se le pone de punta los pelos del cuerpo, porque quiere decir que hemos vivido en una violencia y en una destrucción que no tiene límites, y uno tiene que ponerse a pensar si siempre hemos escogido el atajo de la negociación creyendo que va a salir menos costoso y nos ha costado 500.000 muertos. ¿No será hora más bien de que nos organicemos y metamos los bandidos a la cárcel? A veces uno siente, pero van a tener que meter un montón de gente. Ramiro, no es así. Cuando tú empiezas a meter los primeros a la cárcel, el resto de la sociedad recibe el mensaje y se aconducta. Es como un colombiano que puede que en Bogotá no respeta un semáforo. Usted lo lleva a Estados Unidos y es un ángel, cruza por la cebra, respeta el semáforo, le para al peatón. Es que cuando uno hace que la ley se respete, la gente la empieza a cumplir, porque es el incentivo. Paloma, tú eres del Cauca, uno de los departamentos más golpeados junto con sus departamentos vecinos en dos frentes. Uno, el crecimiento impresionante, increíble de cultivos ilícitos, pero además como un nuevo gobierno de la droga, de la minería ilegal y unos movimientos en parte indígenas que se han convertido como en nuevos movimientos inclusive paramilitares. ¿Cómo atender eso? Pareciera que es un Estado que no quiere ir a resolverlo. Yo creo que eso tiene que ver, Ramiro, con la mentira más grande que le han dicho a este país, y es que la coca es buen negocio. Los campesinos caucanos les echaron el cuento de que a uno le iba muy bien sembrando coca, que era muy mal negocio el aguacate y el limón, que tienen razón, porque este es un país que no ha logrado organizar el agro. Entonces usted se mete en el aguacate, después lo dejan botado, se le vuelve tercera, pierde plata, se quiebra, entonces meten el limón, todo el mundo le mete en el limón y se quiebran los del limón. Nosotros nos la pasamos en el agro de quiebra en quiebra. Eso es parte de lo que hay que organizar. Pero entonces los metieron en la coca, les dijeron que eso les iba a dar un montón de plata. Usted se acordará este gobierno diciendo que pobrecitos los campesinos, que los dejen sembrar coca porque no hay más alternativas. ¿Qué cara le salió esa plata, Ramiro? Porque los volvieron esclavos. Esclavos que viven por fuera del Estado de Derecho. Cuando usted le debe todo a los bandidos y los bandidos empiezan a vivir al lado suyo, son esos niños los que reclutan. Son esas niñas las que convierten en esclavas sexuales. Son esos líderes los que asesinan. Son esos campesinos los que extorsionan. Son esos campesinos los que no pueden decidir, ya no quiero estar en la coca porque te matan, porque los matan, porque les quitan las libertades, les quitan a sus hijos, les quitan el futuro. Por eso yo he dicho, nosotros necesitamos una mano firme contra la criminalidad, pero un corazón generoso y grande con nuestros campesinos. Yo a los caucanos les quiero proponer que se salgan forzosamente, no es voluntario, de los negocios ilícitos. Yo me comprometo a montar con ellos negocios que no solo sean el aguacate, sino la empresa de aceites de aguacate, que no solo sean la panela, sino la empresa de rones y aguardientes artesanales con vocación exportadora, que siembren palma de aceite, pero que sean socios de las empresas extractoras, porque de lo que se trata, Ramiro, es que logremos construir ingresos dignos a esos campesinos para que nunca más tengan que regresar con los violentos. Paloma, yo he entrevistado aquí a algunos candidatos que de cada 10 palabras una es Uribe o uribismo, como que ese hubiese sido pues un mal del país, que yo tengo que decir abiertamente de que estoy absolutamente en desacuerdo, pero es que bastantes años después recogería, según una eventual presidencia, del talante, de la gestión, del conocimiento del presidente Uribe y lo que se hizo en su momento, y cómo complementarías esta, digamos, con tu versión de gobierno y la realidad de Colombia 2026. Ramiro, lo primero que yo diría es a los jóvenes. A ellos no les tocó Uribe,
y han oído un poco de cuentos horribles. Yo los invito a una reflexión muy simple. El gobierno de Uribe fue hace 16 años. Lo elegimos hace 20. Es decir, esto ya es una cosa vieja. Imagínense cómo sería el gobierno de Bueno para que el prestigio del presidente Uribe siga vivo hoy, que no tiene poder desde hace 16 años. Uno debiera entender que algo pasó ahí, y algo que pasó que la gente en su mayoría recuerda como positivo. ¿Por qué hay tantos ataques contra el presidente Uribe? Bueno, porque él se ha convertido en la fuerza que ha impedido que la izquierda se tomara este país. La gente dice, ay, es que la gente estaba cansada y votó por Petro. Eso no es verdad, Ramiro. La verdadera historia es Iván Cepeda, compañero de Petro, a punta de mentiras, logró hacer meter preso al presidente Uribe. Y por eso pudieron ganar. Y por eso es que lo persiguen. Y por eso es que lo estigmatizan. Porque el amor que siente el pueblo colombiano, sobre todo los ciudadanos más pobres, porque Uribe no solamente les concedió y les consiguió la seguridad, sino que ha sido el presidente de mayor política social de los últimos tiempos en Colombia. El presidente Pastrana hizo unos esfuerzos que son importantísimos y significativos, pero de ahí en adelante vino lo que hizo el presidente Uribe. 10 millones de colombianos entraron al régimen subsidiado de salud. Las familias en acción de 280.000 pasaron a 2.600.000. El SENA se multiplicó por 8. O sea, si había antes un estudiante, entraron 8. Imagínense lo que eso significó en términos de bienestar social de este país. Yo creo que uno tiene que entender las cosas que son buenas, las cosas que son regulares y las cosas que son malas. Dicen, es que si gana Paloma, gana el uribismo. Efectivamente, yo soy uribista y me voy a morir uribista, Ramiro. Pero también hay que entender que los tiempos son distintos y que lo que nosotros queremos es lo que yo ya he anunciado. Un Estado pequeño, ágil, promotor del desarrollo, que ayude al sector privado a sacar riqueza, a abrir negocios, que haya puestos de trabajo, que pague impuestos, con esos impuestos, sin gastárnoslos en entidades y en dilapidación ni en películas, vamos a gastárnoslos en lo que Colombia necesita, que es infraestructura, que es educación, que es deporte y que son el cuidado de los colombianos más pobres. Y que Paloma, nosotros queremos seguridad, sí. Paloma, por último, ¿por qué es importante que todos los colombianos que vamos a ir a votar por el Congreso de la República este domingo 8 de marzo, votemos también por las consultas y por qué votar por ti en la gran consulta? Vea, yo les diría, primero la gran consulta yo creo que es un gran ejercicio democrático. ¿Cuándo, Ramiro, en este país usted había visto que 9 políticos de buena hoja de vida, con buen nombre, con las manos limpias, se unieran? Nunca. Creo que en Colombia no ha habido una consulta más grande que la gran consulta. Y eso lo que muestra es que hay colombianos que por encima del ego, que por encima de los deseos individuales, entienden que lo que Colombia necesita es empezar a caminar junta, es empezar a trabajar, un país donde quepamos todos y construirlo con capacidad técnica, con honradez, con disciplina y con ganas de que este país salga bien. Segundo, ¿por qué votar por mí? El país me conoce, yo soy una mujer de manos limpias, soy una mujer trabajadora, soy una guerrera, pero también soy una mujer conciliadora. Ramiro, yo he sido la que más proyectos le he parado a este gobierno, pero he sido también la que más proyectos ha concertado con este gobierno. Cuando el gobierno o la izquierda quieren sacar proyectos, vienen a hablar conmigo. No porque yo sea blandita y venda los principios, porque yo me puedo sentar con ellos, conversamos, miramos qué cosas sirven, qué cosas no, en qué cosas nos podemos entender y sacamos cosas adelante. Yo creo que ese es un ejercicio que el país necesita. Yo voy a ser presidente de todos los colombianos sin distingo. Esos petristas que no me quieren, yo los voy a querer y los voy a querer muchísimo y voy a procurar todos los días que a ellos les vaya bien, porque yo quiero una Colombia donde quepamos todos, donde todos los colombianos podamos en libertad expresar nuestra afiliación política, representar las ideas que queremos. Yo voy a ser una presidenta de tenis, caminando por este país para
con cada colombiano, ir solucionando sus dolores. Yo no tengo poderes mágicos, ni tengo una varita mágica, ni soy un populista para decirles que les voy a entregar Disney World después del gobierno, pero lo que sí voy a tener es la disciplina, el conocimiento, la experiencia y sobre todo las ganas de servirle bien a este país. Yo les pido que me acompañen diciéndoles esto: Colombia nunca ha sido gobernado por una mujer y las mujeres somos buenas para organizar la casa, somos buenas para administrar la plata, somos buenas para soñar y construir el futuro que necesitan nuestros hijos y nuestros jóvenes. Yo los invito a que voten Consulta, voten Paloma, que yo voy a hacer quedar bien a la mujer colombiana y voy a demostrar que las mujeres somos berracas y hacemos las cosas bien. Muchas gracias, Paloma, mucha suerte este 8 de marzo y colombianos, por favor, salgamos a votar en masa. Continuamos con más Noticentro 1. Ya volvemos con Noticentro 1, emisión central. Una inquietud: ¿cómo se garantiza que las elecciones sean claras y confiables? Con el trabajo de los jurados de votación. Ciudadanos y ciudadanas mayores de 18 años, comunes y corrientes, que legalmente pueden cumplir con este deber ciudadano el día de elecciones. ¿Cómo se seleccionan? Al azar, por sorteo automático de la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Y esto permite que sean jurados imparciales? Sí, tal cual, porque es una forma de proteger cada voto y que se respete la decisión de los votantes. ¿Qué hacen los jurados de votación? Se encargan de hacerla posible, organizan las mesas de votación, verifican la identidad de los votantes, garantizan que el voto sea libre y secreto, cuidan las urnas con los votos y el material electoral, cierran la votación a las 4 de la tarde, cuentan los votos en público uno por uno, clasifican los votos, válidos, en blanco, nulos y no marcados, registran los resultados en las actas de mesa y las firman, sellan y entregan el material electoral para el escrutinio final. Bueno, gracias por la información, porque vale la pena entender para participar con mayor confianza, tal cual.